Hay textos que, sin importar el tiempo que pase, nos ponen frente a una elección fundamental. El análisis de Francisco Osorio Piches sobre la Epístola de Santiago hace justamente eso. Nos obliga a preguntarnos qué camino de sabiduría estamos siguiendo, uno que construye o uno que, pues, destruye. Hoy vamos a explorar esa disyuntiva, la sabiduría divina contra la mundana. Y es que la epístola arranca con una pregunta que, seamos sinceros, nos hemos hecho todos. En los momentos difíciles, cuando las cosas se ponen color de hormiga, ¿de dónde sacamos la guía? ¿A quién le hacemos caso? Esta es la pregunta central que el texto nos pone sobre la mesa. Ahora, para entender la urgencia de este mensaje, primero hay que ver el panorama completo. Esta no era una reflexión filosófica en un cuarto tranquilo, ¿eh? Era una carta escrita para una comunidad que de verdad la estaba pasando mal. A ver, viajemos en el tiempo. Estamos por ahí de los años 40 o 60 después de Cristo. Santiago, que era líder de la iglesia en Jerusalén, le escribe a comunidades que estaban dispersas por todos lados, lidiando con pobreza, con opresión y, para colmo, completos entre ellos mismos. Así que esto no era teoría, era una guía de supervivencia para la fe en plena adversidad. Y lo interesante es cómo comunica su mensaje. Santiago usa una técnica que se llama diatriba. Y ojo, que no nos engañe el nombre. Hoy pensamos en una diatriba como un ataque furioso, pero en la antigüedad era algo muy diferente. Era más bien una herramienta de enseñanza súper dinámica, como si creara un diálogo imaginario, lanzando preguntas directas para que la gente pensara, oye, ¿y yo cómo estoy actuando? Era una forma de que el mensaje de verdad calara hondo. Y bueno, esto nos lleva al corazón de la carta. Santiago presenta una elección, un verdadero parteaguas. Básicamente dice que hay dos tipos de sabiduría. Y no solo son diferentes, sino que definen por completo la vida de una persona y, por supuesto, la de su comunidad. Pero aquí está la clave. ¿Qué es sabiduría para Santiago? No se trata de cuántos libros se han leído o de ser muy inteligente, no. Para él, la sabiduría es algo práctico, algo que se vive. Es la coherencia total entre lo que uno cree en su interior y lo que hace todos los días. Así de simple y así de complicado. Y esta cita, que es famosísima, nos da la pista del primer camino. La sabiduría de verdad, la buena, no es algo que uno se gana o que consigue con esfuerzo. Se presenta como un regalo. Se pide con fe y, según el texto, se recibe sin peros, sin reclamos. Dios la da generosamente. Muy bien, ahora vamos a explorar el primer camino que describe Santiago, el de la sabiduría mundana. Vamos a ver por qué para él este camino es una receta, pero para el desastre, para el puro caos. Santiago no se anda con rodeos, ¿eh? La describe con palabras durísimas. Dice que su origen es terrenal, que no es espiritual, incluso la llama animal y diabólica. ¿Y qué la mueve? Pues sentimientos que todos conocemos, la envidia, la ambición egoísta, el yo primero. Y el resultado, advierte, siempre es el mismo: desorden, conflicto y toda clase de cosas malas. Y para describir a la persona que sigue este camino, Santiago usa una imagen potentísima, la del dipsuchos, o sea, la persona de doble ánimo. Es alguien que está dividido por dentro, que quiere una cosa y la contraria. Como dice el texto, es como una ola del mar, que el viento la lleva para un lado y para el otro, totalmente inestable. Y claro, esa inestabilidad personal es la que luego genera todos los conflictos en el grupo. No hay un ancla. Pero bueno, vámonos al otro lado de la moneda. En un contraste total con el caos, Santiago nos presenta el otro camino, el de la sabiduría que viene de lo alto. Y esta, a diferencia de la otra, produce paz. Aquí las características son literalmente lo opuesto. Su fuente no es la tierra, es un regalo de Dios. Su naturaleza no es conflictiva, al contrario, es pura, pacífica, amable. Lo que la mueve no es el egoísmo, sino la misericordia y la sinceridad. Y su resultado, por supuesto, no es el caos, sino lo que la carta llama una cosecha de justicia. Entonces, ¿cómo se consigue? Basado en el versículo que vimos, el proceso es bastante directo. Paso 1, la humildad, reconocer que nos hace falta. Paso 2, pedirla con fe, sin esa división interna, sin el doble ánimo. Y paso 3, simplemente abrirse a recibir ese regalo, que como ya dijo, se da sin reproches. Ok, ya tenemos la teoría, los dos caminos bien definidos. Pero ¿cómo se ve esto en la vida real, en el día a día? La parte final de nuestro análisis se enfoca justo en eso, en cómo esta sabiduría se demuestra con hechos. Miren, esta tabla lo resume todo de una forma muy clara. El contraste es total. Por un lado, tenemos impulsos terrenales, movidos por la ambición, que terminan en conflicto. Y por el otro, un don que viene de Dios, movido por la misericordia y que construye paz. La elección entre uno y otro lo define, pues, todo. Y con esto llegamos al meollo del asunto en el análisis de Osorio Piches sobre Santiago. La fe no es una idea, no es algo abstracto, se demuestra.
El tipo de sabiduría que una persona elige seguir no es un secreto guardado bajo llave, para nada. Es algo que se ve, que es evidente en su conducta y en sus acciones. Y cerramos con esta reflexión. Santiago, hace casi 2000 años, planteó esta elección entre una sabiduría que divide y una que construye. La pregunta que queda en el aire, y que es más relevante que nunca es, ¿cuál de las dos vemos más a nuestro alrededor hoy en día? Una buena pregunta para quedarnos pensando.